Ok, bueno, pues bienvenida a esta plática que es explicar un poco más estos conceptos tan importantes que es el deducible y el coaseguro. Voy a tomar como ejemplo la póliza que tenemos de gastos médicos 360 con la Latino, pero bueno, en realidad así opera en todas las aseguradoras, así opera el deducible, así opera el coaseguro y la tabla de honorarios quirúrgicos, ¿vale? Y recuerda, esta es una herramienta que tienes acceso tú a ver este video, gracias a que eres parte de mis seguros. Seguramente estás viendo este video si eres eh, un amigo, si eres un cliente. Con esto vamos a tomar un repaso de lo que platicamos al momento de adquirir tu póliza. Y si eres agente, pues te va a ayudar a comprender un poco más cómo se utilizan estos conceptos para que se los expliques a tus futuros clientes y además a tus clientes y amigos, ¿vale? Entonces recordemos que una póliza de gastos médicos pues incluye una infinidad de hospitales, casi la gran mayoría de las aseguradoras que manejamos hoy en día tienen pues todos los hospitales de nombre, de remarca a nivel nacional, en Ciudad de México y en zona metropolitana, tenemos pues las mejores marcas, ¿vale? Las aseguradoras tienen un montón de beneficios, cada aseguradora tiene su plus, digamos así, pero en realidad todas tienen un beneficio, ¿no? Todas tienen una suma asegurada muy importante de muchos millones de pesos, manejan un deducible. Hay que tener cuidado si ese deducible es alto o bajo. Ahorita explicaremos cuál es la diferencia entre tener un deducible alto o muy bajo. Un coaseguro regularmente se maneja al 10% en el mercado, en el medio asegurador. Regularmente se ofrece un 10% de coaseguro. Si modificamos también este concepto, modificamos el precio de tu seguro de gastos médicos. Y existen más beneficios como asistencia en el hogar con un doctor, ambulancia terrestre aérea, también tenemos descuentos en laboratorios, en fin, hay un montón de coberturas, afortunadamente ventajas para ti, pero hoy en este video vamos a ver qué es deducible y qué es coaseguro, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poco más cómo se manejan estos conceptos tan importantes en tu protección y estoy seguro que vas a lograr gran conocimiento de estos conceptos, ¿va? Vamos a empezar por un punto. Cuando recibes tu póliza, cuando enseñas esta póliza, debemos de decirle a nuestro asegurado, a nuestro amigo, a nuestro cliente, que debe de leer las condiciones generales. Esto es una obligación que cada cliente cuando adquiere su póliza, también es su obligación leer y conocer las condiciones generales. ¿Por qué? Porque este es el contrato que realmente está adquiriendo. Cuando uno adquiere su póliza de gastos médicos, pues está teniendo un contrato de protección con la aseguradora. Entonces, sí es obligatorio que nuestro cliente y amigo lea las condiciones generales. Porque sí, no se vale que al rato nos digan, yo creí, es que yo pensé que sí, es que yo pensé que no pagaban o que sí pagaban. No, todo se basa en las condiciones generales. Ahí menciona cuándo sí y cuándo no se paga un siniestro. Cómo sí y cómo no se puede llegar a pagar un siniestro. Como cliente y usuario, te pido entonces leer el contrato que adquiriste y pagas. Es tu obligación leer también las condiciones generales. Así se llama el contrato, condiciones generales que se entrega en tu póliza. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona y en dónde están estos conceptos? ¿En dónde están estos conceptos que vamos a platicar en este momento? Ok, entonces lo que solicitamos es leer las condiciones. ¿Y en dónde vienen estos conceptos? En el índice, ahí podemos ver que coaseguro
es el número 14, concepto 14, y está en la página número 7. El deducible es el concepto 27 y está en la página 9. Y la tabla de honorarios quirúrgicos, el tabulador o el catálogo de honorarios médicos, que también vamos a ver en este video, viene en la página 15 y es el concepto 95. ¿Va? Entonces, con esto, pues nosotros como clientes o nosotros como agentes sabemos dónde están estos conceptos tan importantes. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Qué dice el contrato? Aquí se muestra qué es lo que dice en el contrato estos tres conceptos y los vamos a leer. ¿Te parece? Deducible. Cantidad fija a cargo del asegurado. Esto significa que el asegurado es la parte que se va a encargar de pagar. Es el primer pago que hace el cliente por enfermedad. Ojo, es el primer gasto que tiene el cliente por cada enfermedad. Vuelvo a leer. Cantidad fija a cargo del asegurado, lo que te dije, es lo que paga el cliente por primera vez, que aplica para cada enfermedad cubierta o accidente cubierto, de acuerdo con las condiciones generales vigentes al contrato, ¿va? Al momento de realizar el primer gasto y una sola vez por enfermedad. Esta es una gran ventaja o accidente. Se paga el deducible por enfermedad, ¿vale? Coaseguro. ¿Qué dice el coaseguro? ¿De qué se trata? Porcentaje del riesgo a cargo del asegurado. También es una parte que va a pagar el cliente. Establecido en la carátula, que regularmente es el 10%, ¿sí? Aplica por cada reclamación presentada. Ojo, me regreso. Después de descontado el deducible, aplica por cada reclamación presentada después de descontar el deducible. Si todavía no queda claro, no te preocupes, otro no sigue el detalle. El coaseguro será variable en los casos en que se exprese y se presenten las condiciones generales, pero regularmente es el 10%, como ya lo mencioné. La anterior definición no debe confundirse ni interpretarse con la contenida en el artículo 2, fracción quinta de la ley de las instituciones de seguros y fianzas, la cual no está cubierta. No te preocupes, eso lo vamos a ver después, ¿sale? Pero el coaseguro regularmente se ofrece y está en tu contrato y seguramente está en tu póliza 10%. ¿Y qué dice el tabulador o catálogo de honorarios médicos? Muy importante cuando utilizas un médico que no está en la red de la aseguradora. No todos los doctores trabajan con las aseguradoras. Dice, la relación del procedimiento médico y quirúrgicos en el cual se especifica el monto máximo a pagar por la compañía de seguros para cada uno de los eventos. Depende la aseguradora, depende la enfermedad, la aseguradora le designa un gasto o un pago máximo que le va a hacer al médico tratante. ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece si continuamos y ahora vamos a ver qué es deducible? Así que continuamos con deducible. ¿Cómo funciona? Esta figura, supongamos que es tu suma asegurada, que va desde abajo a arriba, y que el máximo son, en el ejemplo que estamos utilizando, 40 millones. Ojo, son 40 millones por enfermedad. 40 millones para una gripa, 40 millones para un cáncer, 40 millones para un accidente, 40 millones para una gastritis, 40 millones para la enfermedad que se te ocurra, ¿vale? El deducible. Aquí el deducible que utilizamos regularmente con nuestros clientes son bajos. Ahorita te explico por qué. Y, por ejemplo, el latino, pues vamos a poner, ¿qué te parece un ejemplo de 4 humans? Que el valor de la human de este año 2023, multiplicado por 4 UMAS, el valor de la human es 12,615 pesos. ¿Vale? Entonces, ¿recuerdas el concepto? Es el primer pago que hace el cliente por enfermedad. Entonces, aquí la parte verde es lo que el cliente va a pagar de casi 0 pesos, desde un centavo hasta 12,615. Eso es lo que tiene que pagar el cliente por enfermedad. ¿Todo bien?
¿Qué te parece si te muestro un ejemplo? ¿Vale? Supongamos que una persona se nos enferma, es cliente nuestro, es una enfermedad que sí va a proceder. Al rato veremos ahí las enfermedades por periodos de espera, pero bueno, es un siniestro que sí va a proceder. Y en este caso, en este ejemplo, pues el cliente nos dice, ¿sabes qué? Agente, me gasté 1,000 pesos en medicinas. ¿Me lo vas a regresar, aseguradora? ¿Qué dirían ustedes? Pues no, porque tú tienes que pagar de todo el gasto por enfermedad, tú pagas de 0 pesos hasta 12,615. Tú ahorita ya gastaste 1,000 pesos en medicina, no te lo voy a regresar. Si esta enfermedad, si compraste medicina, si a la mera hora, pues te alivias, pues qué bueno, nada más pagaste 1,000 pesos y adiós, ¿no? Digamos la vida. Pero ¿qué pasa si sigues enferma? Si sigues enferma, dices, bueno, ya me gasté 1,000 pesos. Ojo, ¿qué te va a decir tu agente? ¿Qué te digo yo también? Que todos los gastos en medicinas que haga, pide factura a tu nombre. Tú eres el pagador de la póliza, pídelo a tu nombre. Tus hijos se enfermaron y están dentro de la póliza, pídelo a tu nombre, siempre al contratante, ¿vale? Ok, entonces regresamos a este ejemplo y me dice, ¿sabes qué, Toño? Ya me gasté 1,000 pesos en medicina. Ahí está. ¿Los vas a regresar? No, porque todavía no rebasas el deducible. Ok, pasa el tiempo y ahora vas al médico y el médico te empieza a ver y te cobra 3,000 pesos de honorarios. Oye, Toño, pues ya gasté 3,000 pesos en honorarios del médico, más 1,000 de medicina, ya llevo 4. ¿Me los vas a regresar? ¿Qué dicen ustedes? Pues no, ¿verdad? Porque pues el cliente debe de absorber el primer gasto de 0 a 12,615, que es el deducible que le ofrecimos en este plan. Entonces le voy a decir a mi cliente, no, todavía no podemos, ¿no? Llevas 4, ¿no? Todavía no procede esto. Sigue enferma esta persona de este mismo padecimiento y a la mera hora se hace unos estudios médicos. Se hace estudios y me dicen, oye, Toño, me hice unos estudios. Me gasté 5,000 pesos. Ok, entonces, ¿me lo vas a regresar, Toño? Ya llevo 1,000 más 3,000 más 5,000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la suma de todos esos gastos? 9,000 pesos, ¿no? ¿Se lo regresaría? Le diría al cliente, oye, ya mándame esos 9,000. Pues no, porque recordemos, el cliente absorbe el primer gasto, que es el deducible. Es el primer gasto por enfermedad. ¿Ya viste que lo estoy repitiendo varias veces? Este es el ejemplo. Así utilizamos pues este video para aprender cómo funciona el deducible. Pues no, no se lo vamos a regresar. Ok, supongamos en este ejemplo que sigue enferma esta persona y no se alivia, no le hallan, no se compone esta persona y sigue gastando, ¿no? Entonces, vuelve a comprar medicinas, pero ahora más fuertes y tal vez más caras. Entonces, a lo mejor y se gasta 6,000 pesos. Dentro de todo lo que ha gastado, porque recuerden que siempre hay que acumular facturas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se ha gastado ahora sí con este concepto 4? Medicina 6,000. Llevaba 9, más otros 6 que está acumulando. ¿Cuánto es? 14,000 pesos. Aquí me dice nuestra clienta, ¿sabes qué, Toño? Ya acumulé facturas, honorarios médicos, estudios, todo, y son 14,000 pesos. Ya rebasó el deducible. Ahora sí me vas a regresar dinero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto le regreso? Lógicamente voy a decir que sí, porque ya rebasó el deducible, ¿verdad? Pero, ¿cuánto le regreso? A ver, ya gastaste 14,000. Tu deducible, que volvemos a repetir, tu deducible es el primer gasto con el cual incurre nuestro cliente. Eso sí lo tiene que gastar sí o sí, ¿vale? Entonces, de los 14, al cliente le corresponde absorber los 12,615. ¿Cuánto es la diferencia? Por todo este gasto que has tenido este cliente, el cheque sería por 1,385. Estamos apegados al concepto.
El primer gasto lo hace el cliente deducible y todo lo demás ya se le va a regresar al cliente. ¿Cómo ves? Así funciona básicamente el deducible. A rato se pone un poco más complejo con el coaseguro, pero así es como funciona el deducible con todas las aseguradoras. ¿Vale? Si tienes alguna duda, sé que esto está grabado, pero anota tu duda y al rato tu agente te podrá contestar cualquier duda que puedas tener, ¿vale? Pero vamos a continuar con este ejemplo. Ok, en teoría la devolución sería por 1,385 con todo el gasto que llevas acumulado. ¿Qué pasa en este ejemplo si sigue el gasto? Si ahora llegamos al hospital, ¿qué creen? Sigue enferma esta persona y ahora en el hospital se gastó, fue nada más de entrada y salida, fue una ambulatoria, una consulta ambulatoria, fue cara, 20,000 pesos, pidió su RFC, pidió su factura y me dice, agente, después de todo lo que he acumulado, que ya me regresaste 1,385, pero ahora me fui al hospital, pues aquí está la factura, Toño, aquí está la factura, agente, por 20,000. ¿Cuánto le voy a regresar a esta persona? ¿Cuánto le tengo que regresar? Pues si es por el mismo padecimiento y el cliente ya pagó sus 12,615 facturas, que es lo que le correspondía, pues ahora le voy a regresar los 20, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así está funcionando el deducible. Ya pagó sus 12,000, ya todos los gastos hacia arriba los empezamos a tramitar, ¿no? Siguiente ejemplo, sigue enferma esta persona y no le hallamos y no le hallamos. Bueno, el doctor, ¿no? Y ahora me dice, oye, Toño, he gastado 1,500 pesos en medicina. Tiempo después. Ok. Entonces, ¿cuánto le voy a regresar por esos 1,500 pesos que sigue gastando en medicina? Pues le voy a regresar los 1,500 pesos, porque ya anteriormente ya acumuló lo que le correspondía de los 4 UMANs de deducible, ¿no? Que son 12,615. Sigue enferma esta persona. ¿Y qué crees? Se nos va al hospital. Se nos va al hospital y ahora se gasta 1,000,000 de pesos en el hospital. Porque se nos fue a un hospitalote de gran turismo, ¿no? En el hospital, pues el cliente no tiene que pagar ese 1,000,000 de pesos. Existe un concepto que se llama pago directo. Anótalo muy bien. Y velo las condiciones generales de qué se trata el pago directo. El concepto se llama pago directo, donde la aseguradora le paga directamente al hospital lo que haya gastado nuestro cliente y cuando estuvo internado, ¿no? Entonces, supongamos que el cliente se mete al hospital, lo tratan varios días, varias semanas, y dice el hospital, ok, tu cuenta es de 1,000,000 de pesos, ya te puedes ir. Pues la aseguradora le va a pagar al hospital el 1,000,000 de pesos. Oye, ¿cuánto te toca de deducible en este concepto? Pues nada, ya no pagas deducible, ya no pagas nada, ¿sale? El hospital, la aseguradora le paga el 1,000,000 de pesos a la aseguradora. Hasta aquí, así es como funciona el deducible. Si tienes una duda, anótala y al rato lo ves, lo consultas con tu agente. ¿Todo bien? Pues muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sumar el concepto de coaseguro. Oye, Toño, entonces, ¿dónde está el coaseguro? Ya vi que el deducible, pues ya lo tienes que pagar. Y todo lo demás, hacia arriba deducible, ya la aseguradora te lo empieza a tramitar en devolución. Pero ¿dónde entra el coaseguro? Pues aquí. Entramos al concepto de coaseguro. ¿Y por qué, Toño, el 10% de coaseguro? Regularmente la aseguradora te dice, coaseguro es participación del gasto total después del deducible. Así es como la aseguradora te lo va a vender. Y te digo, todas las aseguradoras manejan un coaseguro del 10%. ¿Qué es coaseguro? Participación del gasto después del deducible. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es el coaseguro? Coa de participación entre la aseguradora y el cliente. Participación del 10% de todo el gasto que se origine por enfermedad, ojo, por enfermedad,
después del deducible. Que aquí en la Latino, el tope máximo de coaseguro, el tope máximo que un cliente paga es de 30,000 pesos. Hay aseguradoras que tienen tope de 45, de 50, hay aseguradoras hasta de 75,000 pesos, o sea que obligan a su cliente a máximo pagar 71,000 pesos, 75,000 pesos de este concepto. Aquí en la Latino, pues te puedo decir que aquí no se manchan con el cliente. Aquí máximo pueden pagar hasta 30,000, máximo pagan hasta 30,000 de este concepto de coaseguro. ¿Que cómo funciona? Estamos utilizando el mismo ejemplo, ¿eh? Recuerdan que entonces esta persona, pues recibió un cheque por 1,385. Pero realmente no recibió un cheque por 1,385, porque ¿qué dice el concepto de coaseguro? Es la participación del gasto total entre el cliente y la aseguradora después del deducible. ¿Y qué fue después del deducible? Los 1,385 pesos que sobró. ¿Sí? Entonces, de esos 1,385 que en teoría le tuve que haber regresado al cliente, ¿qué pasa aquí con el coaseguro? Que aplica por cada reclamación presentada después de descontar el deducible. Regresamos al ejemplo. De los 1,385, que está acá abajo, que es el primera devolución que le hice en este ejemplo al cliente, ¿de cuánto le voy a entregar el cheque al cliente? Si le correspondía a 1,385 y le quitamos el 10% de coaseguro, 10% de 1,385 son 138.50 pesos. ¿De cómo va a ser la devolución al cliente? 1,385 menos 138.50 nos da 1,246.50. Eso es lo que se le regresa al cliente. 1,246.50. Vamos otra vez, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Recuerdas que había puesto en este ejemplo que la asegurada se gastó 20,000 pesos en un hospital? Fue una consulta ambulatoria. Se gastó 20,000 pesos. Yo te dije, ok, te regresaría 20. Pero si agregamos el concepto de coaseguro, el coaseguro dice participación del cliente en el gasto total después del deducible. Ok, entonces de estos 20, que ya fue después del deducible, ¿de cuánto le voy a hacer el cheque? El cliente se gastó 20,000 pesos en ese hospital. El 10% de coaseguro de 20,000 son 2,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el gasto fue de 20,000, menos los 2,000 de coaseguro que tú pagas, de a cómo te hago el cheque, de a cómo te hago la transferencia de esta devolución, de 18,000 pesos. Siguiente ejemplo. Oye, Toño, ¿recuerdas las medicinas de 1,500 pesos que después utilicé? Ok. De esos 1,500 pesos, ¿cuánto me vas a regresar entonces? Pues no te voy a regresar los 1,500. Le tengo que aplicar el 10% de coaseguro. Entonces, 10% de coaseguro de 1,500 son 150. ¿De cómo va a ser el cheque? 1,500 menos 150, el cheque o la transferencia va a ser de 1,350. ¿Cuánto has pagado de coaseguro aquí por este ejemplo? ¿Cuánto ha sido? Son 150 más 2,000 más 138. Eso te da, pues, una suma, ¿no? Esto es lo que has pagado en coaseguros. Seguimos en el ejemplo. Entonces ya vimos aquí que se están sumando gastos, ¿no? Pues ya tenemos aquí de coaseguro, ya pagaste 150, ya sumaste 2,000, llevas 2,150, más 138.50. ¿Cuánto es la suma de todo lo que has pagado en coaseguro por esta enfermedad?
más 150. Has pagado tú 2,288.50. Esto es lo que he pagado de coaseguro, ¿vale? Ok. Sigamos con el ejemplo. Oye, Toño, ¿y qué pasa con el ejemplo del 1,000,000 de pesos, ¿no? Que nos fuimos al hospital. Entonces el hospital te dice, oye, pues me gasté 1,000,000 de pesos. Vamos a aplicar el coaseguro. ¿Cuánto es el 10% de 1,000,000? 100,000 pesos. Eso es lo que en teoría tendrías que pagar. ¿Estás de acuerdo? En el concepto que menciona tu contrato, dice que debes de pagar, que coaseguro es la participación coa, ¿no? De participación entre cliente y aseguradora, y tú aportas el 10%. Si lo vemos de estricta manera, la aseguradora dice, el gasto fue de 1,000,000, tú aportas, cliente, el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1,000,000? 100,000. Imagínate tú, cliente, imaginemos a nuestros clientes pagando 100,000 pesos en el hospital. Está enfermo, gastó 1,000,000 de pesos y encima sus familiares o él tiene que pagar 1,000,000 de pesos de coaseguro porque es el 10%. ¿No sería exagerado el pago? Entonces, ¿estamos para proteger familias, sí o no? Entonces, aquí en la Latino, tenemos un tope, ya lo viste en verde, de 30,000 pesos. Entonces, pese a que el 10% de 1,000,000 sea 100,000, te dice la asegurada, no, espérate, hay un tope para proteger a nuestros familiares, a nuestros clientes. Máximo vas a pagar 30,000 pesos de este concepto. Entonces, recuerda, tú ya llevabas de coaseguro 2,288.50 y el tope eran 30,000. ¿Cuánto sobra? 27. En estricta teoría y por definición te toca pagar 100,000, pero la aseguradora te dice no. Hay un tope máximo de coaseguro por esta enfermedad. Ya habías pagado un concepto. Entonces nada más te toca pagar 27,000 y todo lo demás lo paga la aseguradora. Así es como protegemos al cliente con estos conceptos. Ojo, cuando veas una póliza con deducible alto, significa que tal vez pagues menos prima, pero en caso de enfermedad te toque pagar más a ti. Y chécate este ejemplo. Si tuvieras un deducible de 50,000 pesos y esté como por aquí, tú pagas primero 50 y luego la aseguradora lo demás. Tal vez te ahorraste pagar en primas, pero en caso de una enfermedad, te toque en ese momento pagar más. Hay aseguradoras que tienen tope de coaseguro de 40,000, de 45,000, y hay aseguradoras hasta que te venden topes de coaseguro de 75,000. Imagínate una enfermedad costosa. A ti te toca pagar un deducible alto y un coaseguro alto. Entonces, ¿dónde está la protección? ¿Vale? Este es el tema de deducible coaseguro. Es un ejemplo básico, rápido, este video. Y vamos a continuar ahora con el concepto de tabla de honorarios quirúrgicos. Espero que hasta el momento vayamos bien y ya vayas apuntando todas tus dudas, ¿vale? Entonces nos pasamos a tabla de honorarios quirúrgicos.